Ponme a dormir, parte 3. Al día siguiente, tanto la condesa como Eira ya habían tenido su plan en mente y le comentaron a Elfrid que desean tener un feriado de oración contemplativa para usarlo como excusa para proteger sus espaldas. Obviamente a Elly esto no le gustaba para nada porque esa oración contemplativa significa que ellas no deben interactuar con nadie y dejar atrás cualquier pendiente para dedicarse solo a Dios. Pero como Elly ya les debía mucho por su ayuda, accedió. Pues nada está prohibido para su benefactora. Eira estaba tan feliz, todo estaba saliendo según lo planeado. Pasó el tiempo y llegó el día en que River tenía que dejar Montegras, y obviamente Eira también salía del templo pero a escondidas. Y quien se quedaría fingiendo ser Eira será la pobre Casper, como siempre. Por otro lado, en la mansión Goldwyn, Giles ya le informaba a Etus que Eira había empezado con la oración contemplativa. Para esta rata eso era lo mejor, porque para esa oración tendrá que ayunar. De seguro su condición de salud va a empeorar, y así ella terminará muriendo sin la necesidad de que nadie sospeche nada, ya que simplemente colapsará, y nadie sabrá el por qué. Así que para asegurarse de eso le pidió al doctor que visite Montegras, con la excusa de ayudar a los pacientes de ahí, y de paso le recete un nuevo suplemento alimenticio para Eira. Obviamente, uno que acabará rápidamente con la vida de esa pobre mujer. Por otro lado de la ciudad, River aparecía ante su padre adoptivo Luis, junto a Eira, la condesa y el sacerdote. Luis no entendía por qué River había llevado a esas personas a su casa, pero River le comentó dónde había conocido a la condesa, y que como el baile imperial será pronto, se había ofrecido a enseñarle etiqueta. Pero su padre no entendía el por qué también estaba Eira y el sacerdote. Eira le contó que la condesa había requerido de su presencia para practicar el baile, y por eso había decidido que ella lo ayudaría, y el sacerdote los acompañaba por si la salud de la condesa se debilita. A Luis no le quedó de otra que quedarse callado y aceptar de que nadie se entere de que ellos están ahí y que les muestre sus habitaciones. Tras marcharse y quedarse a solas con River, este le dijo si él había decidido ir a Montegras solo para verla a ella, y River no lo negó. Luis no entendía qué tenía de interesante ella. ¿Acaso hicieron algún trato? River le comentó que sí y que aceptó, porque la recompensa que le ofreció ella valía la pena el riesgo, y pensaba mostrarle lo que le ofreció. Al poco rato entraron unos cofres de oro como anticipo que le había dado Eira, y esto lo hacía para que se dé cuenta de que ella tiene palabra. Luis estaba sorprendido y le preguntaba qué tipo de trato había hecho, y que puede meterse en problemas si continúa ayudándola. Pero River le dejaba en claro que todo era por el bien del norte. Además no tenía otra opción, ya que no había ninguna noticia sobre la recompensa que el emperador le prometió, aunque sabía perfectamente que lo que el emperador les dará será una migaja. Pero en cambio lo que Eira le había ofrecido es para poder estabilizar el norte por un tiempo. Luis le decía que no tenía por qué estarse entrometiendo en esos asuntos, pero River le dejaba en claro que ahora es parte de su familia. No se piensa quedar con los brazos cruzados, ya que es parte de su deber cuidar el norte y protegerlo a su manera. Y diciéndole esto se marchó. Luis solo pensó en la palabra que le había dicho el emperador, lo que tanto temía de que River terminara enredado con la persona equivocada, y le pedía al mayordomo que se asegure que nadie se entere de lo que estaba pasando. Luis al final sabía que lo que está destinado a suceder, tarde o temprano, ocurrirá. Al día siguiente, ya dieron inicio con los ensayos del baile. River se encontraba distraído por la actitud que vio en su padre. La condesa, que se dio cuenta de esto, les dio un descanso de 10 minutos. Al quedarse a solas, Eira le preguntaba por qué está tan tenso. ¿Acaso se había olvidado que tienen que fingir estar enamorados? River estaba aún más extraño, la evadía y más bien le preguntaba cómo había convencido a la condesa de seguir con sus planes. Eira se sonrojaba porque obviamente había utilizado unas pequeñas mentiras, utilizándolo a él. Pero River tenía curiosidad, y mientras ella retrocedía por la vergüenza, estuvo a punto de caerse, pero su amado River la sostuvo. Sus miradas
miradas se encontraron, lo que por un momento los llevó a las nubes, pero pronto bajaron de ellas cuando aparecía la condesa para continuar practicando. Eira pensaba que hace rato se había puesto muy nerviosa. Quizás es porque la tomó por sorpresa, pero se sorprendía al sentir cómo su corazón latía, como si quisiera salírsele del pecho. Desde ese día, River y Eira se habían reunido cada 2 días para ensayar, con la excusa de enviar suministros mediante un carruaje que había pedido la condesa. En la mansión del conde Byron, Lady Fiver los había visitado y confeccionó también el traje de River. Todo salía sin problemas, pero ese día, de regreso a Montegras, la condesa notó que Eira estaba un poco preocupada. La tranquilizó diciendo que todo saldrá bien y que River había aprendido rápidamente todo, como si hubiese estado destinado a ser un noble. De pronto, al llegar a la entrada del refugio, Eira vio a su médico y no entendía qué hacía ahí. Este médico quería ver a Eira con la excusa de que ella tiene una enfermedad crónica y que si estaba ahí era para proporcionarle la medicina que le había enviado su tío, quien estaba muy preocupado por ella. El sacerdote le comentaba que ella estaba en periodo de oración contemplativa, por lo que no puede recibir ninguna visita, ni siquiera los sacerdotes pueden interrumpir. Así que el doctor optó por entregarle el pequeño frasco que le había dado la rata de Etus a ese sacerdote, y también se ofreció a revisar a los pacientes para que según nadie sospeche por lo que acaba de hacer. Al momento, Eira bajó del carruaje y rápidamente se dirigió hacia donde se encontraba Casper, quien estaba ocupando su lugar. Casper estaba feliz de que su señor esté de regreso. Eira esta vez le prometió que no se ausentará todos los días, sino una sola vez cada 2 días. También le comentó que el médico estaba en Montegras, por lo que le pidió que cuando salga tenga cuidado de que nadie la vea. Eira pensaba que su tío se había quedado tranquilo, pero no había sido así, porque envió al médico para que la espiara. Sentía como si algo se le estuviera escapando y no sabía qué es lo que esta vez estaba tramando la rata de su tío. Tenía que elaborar un plan para afrontar cualquier imprevisto, porque quizás su tío quiere acabar con ella antes de que asista al baile, y por eso tenía que encontrar una pista lo antes posible para demostrar la corrupción de su tío. Pero para eso necesita la ayuda dentro y fuera de la mansión, y había una sola persona en la cual ella confiaba. Su nombre era Jeffrey, el antiguo mayordomo de la mansión Goldwyn. Eira quería saber cómo podría encontrarlo, pero de pronto se dio cuenta de que necesitaba un investigador y sabía dónde conseguirlo: en Twin Valley. Casper mostraba preocupación porque no quería que su señora nuevamente se vea envuelta en escándalos, pero Eira esta vez prometía ser muy cautelosa. Jeffrey había trabajado para la familia Goldwyn desde la época del duque anterior, y no solo era un trabajador leal, sino que también desarrollaba muy bien su trabajo. No había existido ningún tipo de problema con él, pero cuando Eira regresó a la capital, se dio cuenta de que Jeffrey había desaparecido y en su lugar se encontraba el nuevo mayordomo Giles. Un hombre que con tan solo mirarlo se podía saber que es un tipo de víbora. Cuando Eira le pidió explicaciones a su tío de lo que ocurrió, este simplemente le había comentado que despidió a Jeffrey porque había malversado fondos del ducado. Eira, que conocía perfectamente a Jeffrey, sabía que no es verdad. Por eso es en que esta noche Eira visitó nuevamente a Twin Valley, y mientras pensaba en dónde habría metido su tío todo ese dinero que según había malversado el mayordomo, alguien aparecía a sus espaldas y tomando su mano le daba un tierno beso. Él también se encontraba con una máscara, por lo cual no podía reconocerlo, hasta que él se la quitó, dándose cuenta que se trata del duque Frederick Lindman. Ambos se reunieron en un lugar más tranquilo y Eira le decía que al parecer él se había confundido de persona. Ellos dos no son cercanos, pero este hombrecito la conocía perfectamente, de pies a cabeza, y le recordaba que gracias a él fue que pudo encontrar a la condesa Chesterfield. Eira pensó y recordaba la vez que estuvieron juntos, y se preguntaba si en verdad fue él quien le dio el paradero de la condesa. Pero claro que decía la verdad. Sin embargo, Eira no pensaba bajar la guardia con este hombre, y le decía que solo había sido una noche que pasó con él, pero el duque le dijo que no fue así, sino varias noches. De pronto a la mente de ella vinieron unos recuerdos que le hacían doler la cabeza. El duque le preguntaba si se siente bien, y ella sabía que no podía dejarse llevar por este hombre, así que le dijo que simplemente estaba en Twin Valley, porque había escuchado que ahí pueden ayudarla a encontrar a una persona, a su antiguo mayordomo Jeffrey. Le preguntaba cuánto tiempo tardará en hacerlo y el duque con una sonrisa le dijo que no mucho, y que se prepare, porque lo irán a buscar en ese momento.
Al poco rato, Eira y Frederick llegaban a un lugar desastroso. Ella ni siquiera se había imaginado que podría haber un sitio así. De pronto escuchaban cómo amenazaban a un pobre hombre. Eira se sorprendió mucho porque el que estaba siendo intimidado era Jeffrey. Paró el carruaje de inmediato y sin esperar más se bajó. Frederick la sujetaba diciéndole que no haga cosas a la ligera porque podría arrepentirse. Pero a ella no le importaba nada, solo quería salvar a Jeffrey. Se enfrentó a esos pillos quienes, al verla, le pidieron que se marche porque ella no tiene vela en ese entierro. Y cuando Eira les lanzó una bolsa de monedas de oro para que se vayan, estos vieron que ella era muy valiosa. Trataron de agredirla, pero justo en ese momento aparecía Frederick, quien tomando su espada los amenazó. Pero como estos delincuentes no tenían miedo, Frederick terminó acabando con cada uno de ellos, excepto uno, que al ver lo que había ocurrido salió corriendo como alma que se la lleva el diablo. Eira rápidamente se acercó a Jeffrey, quien al verla se sorprendió mucho. Ella se disculpaba por haber llegado tarde a buscarlo. Prometía ayudarlo, pero Jeffrey no aceptó su ayuda y mejor salió corriendo. Poco después, Eira ya regresaba a Montegras, pensando en por qué Jeffrey no había aceptado su petición, y sentía nuevamente sus dolores de cabeza. Frederick le preguntaba si nuevamente tiene dolores de cabeza, y ella se sorprendió, porque él sabe mucho sobre ella, y sabía también que no debía revelar sus debilidades, así que simplemente le dijo que estaba asustada por lo que sucedió. Le pedía que mantenga en secreto todo lo que había ocurrido y que incluso olvide lo que le había pedido, pero Frederick le dijo que cuando lo necesite, puede buscarlo cuando quiera. Este hombre sí que trae algo entre manos. Minutos después, Eira entraba tambaleando a su habitación. Casper se dio cuenta de que no se encontraba bien y obviamente eran por sus dolores de cabeza. Casper le comentó que tenía un analgésico que le había dado el sacerdote y rápidamente se lo dio. Luego de eso la llevó para que descansara un poco, pero al marcharse Casper, Eira sintió cómo se desvanecía y a los pocos minutos Casper, quien llegó a verla, se llevó una tremenda sorpresa, viendo a su señora tirada en el suelo desmayada. Al poco rato ya el sacerdote la había revisado, pero ella no despertaba. Ellie le comentó que al parecer ella no había colapsado por el cansancio. Le preguntaba a Casper si había bebido algo raro o comido algo, y Casper le comentó que ella tuvo un fuerte dolor de cabeza, así que le dio el analgésico que le dejó el doctor. Westwell tomó el analgésico para analizarlo y les comentaba que eso contiene veneno. Casper se sintió tan culpable porque esa medicina le había dado el médico familiar. Nunca se imaginó que provocaría algo así a su señora. Se echaba la culpa por no haber sido precavida, pero la duquesa, que se encontraba junto a ella, le aclaraba que no es su culpa, sino de quienes tratan de lastimar a Eira. Además, es muy probable que alguien esté detrás del doctor. Casper, sin darse cuenta, pronunció el nombre de Etus, el tío de Eira. Quería trasladarla al templo mayor en donde se encontraba su padre, ya que ese es un lugar seguro, pero la condesa no creía que esa fuera una buena idea, ya que si de pronto se iba de Montegras, todo lo que había preparado Eira con tanto esfuerzo sería en vano. Así que le pidió a los sacerdotes que cuiden bien de ella, ya que pronto despertará. Mientras tanto, en la mansión Goldwyn, el médico ya le informaba a la rata de Etus sobre el colapso que había tenido Eira y que se había cerciorado si era cierto. El conde sabía que no podía confiar al 100% en él, así que iba a echar una pequeña visita a Montegras y de paso culpar al templo para que ellos asuman la culpa y le den una buena remuneración por haber hecho que su sobrina colapse. De pronto River pensaba que ya muy pronto partirán hacia el norte y se encontraba feliz porque, de no ser por Eira, todos los caballeros no habrían podido regresar al norte con la cabeza en alto. En cambio ahora van a poder ayudar a sus familias. Él sabía que le debía tanto a ella y debía ayudarla como de lugar. De pronto uno de los mayordomos llegaba con una carta de Montegras. River, al leerla, no esperó ni un segundo y se apresuró rápidamente para ir a Montegras, dejando a cargo a la vicecapitana. Ya más tarde, River llegaba al templo. Todos los sacerdotes como la duquesa los dejaron a solas. River no podía creer que Eira esté inconsciente en esa cama. Le preguntaba qué le había pasado y al verla tan frágil no podía evitar sentirse mal. Le confesaba que, desde que la había conocido, lo tenía cautivado y que aunque no quería admitirlo, desde un principio, él se sintió muy atraído sin razón alguna, como si hubiese sido obra del destino. Y por eso, esta vez con tristeza, le pedía por favor que despierte, porque la necesita. Al sujetar sus manos, un destello dorado los invadió, y como por arte de magia, Eira abría sus hermosos ojos.
El tiempo pasó, y varias semanas después llegó el tan esperado baile. Anunciaban la entrada de Eira y River, quienes lucían espectaculares. Llamaban tanto la atención de todos, aunque River lucía un poco rígido, por lo que Eira le pidió que trate de relajarse, que actúe como lo habían practicado. De reojo miraba cómo todos estaban sorprendidos, y más cuando hacía su entrada la condesa, Hermencia Chesterfield. Ahí fue en donde todos los presentes empezaron a murmurar, ya que había sido tanto tiempo desde que la habían visto en un evento social. Incluso rumoraban sobre la relación de Eira y River. Eira se daba cuenta que esta noche los tres eran la cereza del pastel de la que todos hablaban. Le pedía a River entrar porque habían tres personitas que al parecer solo con la mirada están a punto de asesinarla. Y obviamente eran sus tíos y su primo. Pues unas semanas antes, en el albergue de Montegras, Eira, gracias a la ayuda de River, despertó. Él demostraba su preocupación y ella estaba confundida. Lo único que recordaba es que había colapsado, pero ahora se sentía como si nada le hubiese pasado. Recordaba que lo último que tomó fue la medicina que le envió el doctor, y al poco rato Casper aparecía dichosa y feliz, pues su señorita había despertado. Incluso todos lucían tan felices, y le decían que habían estado buscando un antídoto para hacerla reaccionar. Ahí Eira se dio cuenta de que el médico la había envenenado. Casper se disculpaba porque había confiado en esa medicina, pero Eira sabía que el médico no actuó por su propia cuenta. Debió recibir la orden de su tío, y al poco rato River aparecía con una taza de té, pero Ellie le pedía hablar un momento a solas, porque necesita saber cómo es que Eira había despertado de un momento a otro, si ese veneno era demasiado fuerte. River le comentó que simplemente él había tomado su mano, y de pronto una luz dorada emanó del cuerpo de Eira. Quizás vio mal o lo alucinó, pero después de eso ella despertó. Por otro lado, Eira, que ahora se siente muy bien, sabía que faltaban menos de 2 semanas para el baile, por lo que debía prepararse muy bien. Y aunque le decían que como estaba recién en recuperación debía descansar, ella no les hizo caso, porque ahora más que nunca debía asistir a ese baile y demostrarle a su tío que se encontraba mejor que antes. Y así, aprovechará la oportunidad de que River estaba en Montegras para practicar un poco. Obviamente, ese bombón iba a hacer todo lo que su adorada le pida. Y Casper sabía que si su señorita se estaba exigiendo mucho, es por una buena razón. Unos días después, como lo habían predicho, la rata de Etus visitó el refugio. Era la primera vez que este hombre visitaba un lugar así, pero se sentía feliz porque pensaba que su sobrina estaba muy mal y que logrará hacer responsable a los sacerdotes de lo que había ocurrido. Uno de los sacerdotes lo recibió y lo llevó hasta la sala de recepciones. Etus, que ya estaba preparado para cobrar su recompensa, se llevó la sorpresa de su vida cuando vio que quien aparecía no era la suma sacerdotisa, sino Eira, poniendo los pelos de punta a su tío Etus. Él le comentaba que había escuchado que ella no se sentía bien del todo, pero según él estaba feliz de que se encuentre perfectamente. Eira, con una hermosa sonrisa, le dijo que en verdad estuvo delicada. Se había excedido mucho con los rezos, pero después de haber descansado un poco, ya se sentía mejor. A la rata de Etus verla bien, le cayó como un balde de agua fría, porque debería estar en un estado deplorable, y como no podía soportar que su plan se le haya ido a la... decidió marcharse de inmediato. Eira aprovechó la oportunidad para comentarle que ella asistirá al baile imperial. Etus, a manera de tratar de detenerla, le dijo que él no tenía problemas con eso, pero en cambio la baronesa, o sea su tía, quizás no se lo permita, ya que la última vez la había reprendido severamente, además de que no tenía ninguna invitación, por lo que no podrá asistir así ella quiera. Pero Eira con una sonrisa le dijo que no tiene nada de qué preocuparse, porque ella encontrará la manera de asistir. Y obviamente, eso no le gustó nada a esta rata. Tras ello, Etus no entendía qué había pasado con Eira para que haya cambiado tanto, ya que antes era como una mosquita muerta, según él. Pero ahora sentía que ella en cualquier momento era capaz de apuñalarlo por la espalda, y no sabía qué era lo que estaba pasando, o qué es lo que busca al asistir al baile. Pero de lo que sí estaba segura es que la iba a dejar en total vergüenza ese día. Y así regresamos al hoy, o sea, al presente. En el baile, la baronesa se encontraba furiosa porque no quiso creerle a la rata de su esposo que Eira iba a asistir al baile. Quería hacerla quedar mal a través de River, quien según para ellos era un plebeyo. Pero Etus le advirtió que tenga cuidado, pues si quieren menospreciar a Eira,
Deberán hacerlo en un lugar más apartado. Y así fue como Leonel se ofreció a llevarla. Y aunque a su madre no le pareció algo correcto, a Etus era lo mejor. Leonel se acercó a Eira a son de saludarla. River obviamente le preguntaba quién era y ella le contó que es su primo. Eira, que ya sabía más o menos las intenciones que tenía este hombre, le pedía que vaya directo al grano. Leonel, muy molesto, pensaba que cómo ella puede ser tan descarada y tratarlo de esa manera. Así que decidió contarle que se había acercado a saludarla y como había escuchado que rompió la promesa que le había hecho a su madre, quería discutirlo un poco más a solas. Y no entre tanta gente. Eira, que no iba a permitir que le hagan algo, le decía que ella no recuerda haberle prometido nada a su tía, pero este tonto le dijo que recuerde que su madre la había castigado a ella por haberse portado mal y que según tenía entendido que ella no podía salir de Montegras hasta que terminara la temporada social. Pero Eira le comentó que eso solo había sido una sugerencia y además le había dicho que cuando ella regresara todo habrá vuelto a la normalidad y ya que ella ha cumplido con su castigo en Montegras, ya no tenía por qué estar encerrada en ese lugar tan oscuro. Por eso les había pedido a las personas que había conocido que la acompañen al baile, para que así vean que ella no ha roto ninguna promesa. Obviamente la actitud de Eira molestaba mucho a ese tonto, quien le gritaba que ella debe estar tramando algo y que de seguro la está ayudando a ese plebeyo, dirigiéndose así a River. Incluso mencionó a la condesa, diciendo que es una mujer abandonada por su marido. La condesa, Emercia, que se sentía un poco avergonzada, quería mejor marcharse de ese lugar, al igual que River. Pero como Eira no iba a permitir que el tonto de su primo se salga con la suya, le dijo que no importa que le insulten a ella, pero no soportará que hablen mal de sus amigos. Así que debe disculparse de inmediato con ellos. Y así, en vez de que Leonel lograra hacer quedar mal a Eira, quedó mal él. Y a su padre no le quedó de otra que intervenir, disculpándose por la actitud de su hijo y prometiendo luego reprenderlo. Tras quedarse a solas, Eira se disculpó con la condesa y con River, pero él ya se había dado cuenta de que ella fue quien lo provocó a propósito, para que éste se descontrole. Al poco rato la música empezó, y el príncipe heredero junto a la princesa daban inicio al gran baile. Eira, que los observaba bailar, recordaba cuando el príncipe heredero le dijo que no tenía ningún sentimiento hacia ella, y esto la ponía un poco decaída porque el príncipe hoy estaba sonriendo. Los dolores de cabeza nuevamente aumentaban, pero en eso, cuando River la sujetó, automáticamente este dolor desapareció. Tras bailar un buen rato el príncipe y la princesa, Eira y River decidieron unirse al baile tal como lo habían practicado. Eira le agradecía diciéndole que cuando le tomó de las manos se sintió aliviada, y obviamente esas palabras le daban felicidad al corazón de River, pero a su vez también le hacía dar ganas de confesar lo que sentía, pero sabía que no era un buen momento. De pronto esta hermosa parejita se daban cuenta de que eran el centro de atención de todos los presentes. Eira le decía que después de este baile, las cartas de las mujeres le lloverán como gotas de lluvia, y que se asegure de responder a cada una para que su reputación no se vea afectada. Él, como todo un niño obediente, aceptaba, y Eira se sentía feliz porque fue una buena idea ser la pareja de River, pero también sabía que no siempre podrá depender de él, así que tenía que poner a alguien más de su lado. Mientras tanto, a lo lejos el emperador y la emperatriz observaban a Eira. El emperador se dio cuenta de la inquietud que tenía la emperatriz. Le preguntaba si estaba preocupado por la princesa heredera, y la emperatriz confesó que sí, tenía miedo de que ella no se desenvuelva bien en su rol, pero se da cuenta de que estaba equivocada. Pero el emperador también tenía dudas del por qué la condesa Chesterfield asistió al baile con Eira, si claramente antes había rechazado su solicitud para enseñarle etiqueta a la princesa heredera. Pero la emperatriz le dejaba en claro que Eira es tan educada que no necesita ninguna profesora de etiqueta, y obviamente Chesterfield estaba enferma. Y además, de quien estaba preocupada la emperatriz era de Eira, ya que después del rompimiento de su compromiso con el príncipe heredero, seguramente sufrió y mucho, pero se alegra de que ahora esté bien, a menos de que esté fingiendo estar bien y por dentro se esté desmoronando por completo. Un poco más tarde, la condesa y Eira ya regresaban a Montegras. Eli, quien la recibió, pidió hablar un momento con Eira. Ella se preguntaba si acaso hubo algún problema, o quizás quiere pedir otra donación. Pero lo que en realidad quería Eli era hacerle una pregunta. Quería saber si ella tiene dolores de cabeza o insomnio.
Eira se sorprendió mucho porque no sabía cómo el sumo sacerdote se había enterado de esto. Estaba segura de que lo había ocultado bien. Nadie, a excepción de su padre, lo sabe. Eira quería saber por qué Ellie le preguntaba esto, y ella respondió que había algo que le preocupa. Eira se sintió un poco inquieta, pero también sabía que no podía revelarle su condición de salud, porque si algo sale mal, esa podría ser su debilidad. Así que le dijo que últimamente no se ha sentido muy bien, pero solo fue por un tiempo. Pero ya está ahora en perfecto estado. Ellie le demostraba lo feliz que estaba, de que eso solo haya sido algo pasajero. Estaba feliz de que tenga buena salud y Eira, ante esto, empezó a sospechar de que quizás la suma sacerdotisa había escuchado a su tío hablar sobre su condición de salud. Días más tarde, Eira lucía radiante, ya que había podido descansar tranquilamente, pues después de haber visto a River en el baile, no había tenido dolores tan fuertes como a menudo, y pensaba que, de seguir la situación así, ya no tendría que verlo tan seguido. Eira quería hablar con la condesa para saber cuántas invitaciones le habían llegado, pero Casper le comentó que ella había partido de Montegras en la mañana, que según los rumores, el conde Chesterfield la había estado buscando con urgencia. Eira encontraba un poco extraño de que ese hombre vaya a buscar a la condesa, y esperaba de que no le pase nada malo. Por otro lado, la condesa estaba en su carruaje, yendo a su mansión. Leía la carta que le había mandado su esposo, en donde le comentaba que la había visto en el baile y que al parecer se encuentra mejor de salud, así que esperaba que regrese de inmediato a la mansión, y aunque ella no quería, por obligación tenía que ir. A las pocas horas llegó a la casa, en donde fue recibida por su mayordomo, pero pronto apareció también la amante, Vera Blackburn. Esta mujer obviamente estaba en su casa ya como dueña y señora de la mansión. Hermencia se daba cuenta de que tras su ausencia, su esposo había dejado a cargo al amante, aunque eso tampoco le importaba. Al poco rato la sirvienta la llevó al despacho, en donde se encontraba el infiel de su marido, quien la recibía feliz porque según él ella volverá a la mansión, e incluso le mencionaba que le prepararán su recámara para que pueda instalarse, pero la condesa le dijo que no es necesario, que no malinterprete su visita. Ella no piensa regresar, simplemente estaba ahí para poner las cosas en su lugar, como la cabeza de la familia Chesterfield, que es. Y sin dudarlo le dijo, este matrimonio hoy se termina. Y obviamente tomó por sorpresa al infiel de su marido. Unos días después, los rumores en la capital se extendieron de que la condesa Hermencia le había pedido el divorcio al conde, y se preguntaban qué pasará con su título si se separan, pero sabían que obviamente la dueña de ese título era la condesa, que heredaría todo, y al divorciarse de él, el conde perderá todo lo que había logrado. Justo en esa comidilla se encontraba también Eira, pues la habían invitado porque conocía a la condesa. Querían saber detalles de lo que estaba ocurriendo, pero Eira tampoco estaba enterada de lo que la condesa pretendía hacer. Nunca pensó que tendría el valor para pedir el divorcio, y en esa reunión también hablaban sobre River, quien fue el acompañante de Eira, y querían saber si es verdad que ella lo había conocido en el club de un vale. Eira obviamente no lo negó, y más bien les dejó en claro que gracias a él y a la condesa Chesterfield, esos rumores que azotaban su vida se habían disipado, y que al conocer a River fue como un amor a primera vista, como si el destino los hubiese juntado. Todas las damas estaban felices al escuchar esta hermosa historia de amor, y le preguntaban si es que ella fue la que le propuso ir al baile juntos, pero Eira las dejó boquiabiertas cuando les dijo que fue él, y que aunque ella tuvo miedo de asistir, él había disipado todos sus sentimientos porque prometió estar a su lado. En pocas palabras, Eira presumía un poquito a su adorado River, pero también lo hacía porque sabía que Ridgemont disfrutaba mucho del chisme y sabe perfectamente que lo comentará con todos, pero también sabía que para que su tío no vuelva a meterla en rumores falsos, debía de hacer algo más contundente. Aunque de la nada empezó a sentir dolor de cabeza. Obviamente esto había sido porque ya no estaba cerca de River, así que necesitaba verlo de inmediato. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento en la mansión Byron, en la capital, River se encontraba entrenando, pero no podía concentrarse porque solo veía el rostro de Eira, su hermosa sonrisa, pues desde ese día él no ha podido sacarla de su mente e incluso tenía visiones, como si ella estuviera frente a él. De pronto escuchaba su voz llamándolo y pensó que quizás se estaba volviendo loco hasta que sí.
Ella estaba ahí y casi lo mata de un susto. El pobre hombre estaba con su corazón a 1000. Aunque Eira le comentó que quería pedirle un favor enorme, la cercanía de ella lo ponía rojo como un tomate y al poco rato Eira le comentó que si estaba ahí era porque quería pedirle que la acompañe a algunos bailes a los cuales la habían invitado, y como en cada uno de ellos necesita un acompañante, necesitaba su ayuda. River, decepcionado, le dijo que si acaso tiene que hacer algo más en esos bailes, pero ella le contestó que simplemente debe seguir fingiendo como si estuviera enamorado y que obviamente lo recompensará por todo. Después de ese día, Eira y River asistieron a muchos bailes. Fueron el centro de atención de los periódicos, en donde cada uno de ellos hablaban sobre su hermoso romance y cómo se habían comprometido en silencio. Obviamente para Eira todo estaba marchando conforme a su plan, pero de pronto Casper aparecía y le mostraba el periódico de hoy, en donde revelaban el amor secreto de la condesa Chesterfield. Casper obviamente estaba confundida porque ella no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, y como Eira tampoco quería contarle, hizo como si ella tampoco lo supiera, pero ya sabía quién puede estar detrás de este chisme. Eira rápidamente se preocupaba por los sentimientos de la condesa, así que le pedía a Casper que por el momento no divulgue nada de lo que estaba en el periódico. Poco después, Eira nuevamente asistió a un baile en donde ya empezaban los rumores sobre la condesa y que era vergonzoso lo que había hecho esa mujer. Eira le preguntaba a River si él ya se había enterado de esto y obviamente él ya lo sabía, pero a él no le importaba eso porque hasta donde él tenía entendido, el conde Chesterfield también tiene una amante y es algo deshonesto que hablen solo de ella y no de él. Eira le contestó que era normal que los hombres tengan un amante, sobre todo cuando la esposa no puede tener hijos, pero que en cambio para una mujer era algo diferente. River, que no entendía por qué entonces la condesa había hecho algo así, le decía que debe de haber tenido algún motivo, y obviamente Eira sabía cuál era. Y como estaba dispuesta a ayudar a la condesa, debía poner en marcha su plan para ayudarla, volteando todo ese rumor a su favor. ¿Cómo lo hará? No sé. Así que no se pierdan de la continuación. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!